Si alguien en la historia de los monarcas hispánicos merece el mote de hechizado, ese es Carlos II de España. Pero no porque un brujo lo rozase con su varita, aunque la corte imaginaba que algo de eso hubo, sino porque su biografía es la mezcla más extraña entre genética maldita, superstición barroca y desesperos dinásticos. Vivió entre capas de conspiraciones, remedios revoltosos y esperanzas de un lecho que procreara. Y en ese escenario, las camas frías de palacio ejercieron un papel simbólico tan cruel como literal. No vamos a lanzar al lector una novela pía ni un panfleto histérico. Antes que nada, conviene recalcar que buena parte de lo que se cuenta de Carlos II se construyó como mito, y no pocos cronistas contemporáneos y posteriores participaron en esa tarea. Pero tras el mito subyace una realidad espinosa: enfermedades congénitas, múltiples padecimientos, consanguinidad extrema y una corte que prefería creer en maldiciones antes que aceptar la impotencia de la carne real. Carlos nació el 6 de noviembre de 1661, hijo de Felipe IV y Mariana de Austria. Desde el principio vino cargado con el peso de una genealogía desquiciada. Su padre y su madre eran tío y sobrina. En estudios modernos, se calcula que el coeficiente de consanguinidad del rey era del 25,4%, similar al resultado de un cruce de padres con sus hijos. Sus enfermedades empezaron pronto. Se le diagnosticaron sarampión y varicela a los 6 años, rubéola a los 10, viruela a los 11. Tuvo ataques epilépticos, una musculatura débil, problemas motores y de desarrollo, y fue un niño tardío para aprender a hablar con claridad. Las causas médicas sugeridas hoy incluyen posibles síndromes genéticos, síndrome X frágil, síndrome de Klinefelter, vinculados a la hipertrofia del cromosoma X o a mutaciones no compatibles con la fertilidad efectiva. También es probable que padeciera una nefropatía crónica. Se sugiere que tenía un solo riñón funcional, monorreno congénito, y que su muerte se debió a una nefropatía progresiva e infección urinaria recurrente. En resumen, genética quebradiza más enfermedades múltiples más esperanzas inútiles igual a cóctel perfecto para la leyenda. En 1678, con 18 años, Carlos se casó con María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV. No fue un matrimonio por pasión, más bien, una apuesta política, pero con el tiempo María Luisa desarrolló afectos sinceros hacia Carlos y le cuidó con esmero. Pero el lecho real no fue pródigo en frutos. En la corte se hablaba de impotencia, esterilidad o bien de disfunciones generativas ocultas. Algunas voces sugirieron que Carlos no podía eyacular correctamente o que tenía una disfunción genital irreparable. María Luisa, desesperada por darle un heredero, recurrió a procesiones, rogativas, reliquias y milagros. Pero su fallecimiento en 1689 dejó al rey sin descendencia legítima ni esperanzas de legado. Tras enviudar, Carlos se casó con Mariana de Neoburgo, hermana de uno de los hombres más fértiles de Europa. Se pensó que ella podría aportar genética fresca al trono. Pero tampoco hubo milagro. El lecho siguió estéril. Según la autopsia real, Carlos solo tenía un testículo, atrofiado. Las corrientes historiográficas modernas tienden hoy a considerar que no fue la falta de parejas ni de empeño, sino la imposibilidad física o genética lo que bloqueó la procreación. A diferencia de otros reyes de su casa, no hay pruebas firmes de grandes aventuras extramatrimoniales de Carlos II. La razón es sencilla: si no podía consumar un matrimonio, difícilmente habría podido sostener romances oficiales. No obstante, la corte española era un hervidero de intrigas, y circulaban chismes sobre mujeres susurradas en corredores, damas secretas con favor del lecho real, confidencias de alcoba, pero casi todo ello no pasa de ser rumorología cortesana reproducida por cronistas morbosamente atentos al escándalo. Una de las anécdotas más repetidas, aunque difícil de acreditar, menciona que Carlos, en su desesperación por engendrar, fue sometido a exorcismos, brebajes, drogas espermicidas inversas y pócimas rocambolescas. Una de esas pócimas, según fuentes periodísticas actuales, era algo tan repugnante como bebidas para revivir el esperma con ingredientes que parecerían sacados de un libro de alquimia. La idea de que el rey estaba hechizado o que sus camas estaban malditas resultó más atractiva para la fantasía general que admitir que su cuerpo simplemente fallaba. ¿Por qué camas frías? Esta expresión se usa para evocar varios sentidos simultáneos. En sentido literal, la habitación real tenía estructuras masivas de piedra, muros gruesos, escasa calefacción. Era muy probable que las camas estuvieran frías, lo cual afecta al ánimo, al sueño y al deseo.
En sentido figurado, las camas eran estériles, sin fruto, sin calor provocativo. También como metáfora de la corte, la dinastía, que debía calentar la continuidad, estaba muerta bajo la piel. En algunas crónicas antiguas hay quejas del monarca respecto de noches frías que apagaban el fuego del lecho, o algo similar. Estas quejas pueden leerse como metáforas cortesanas o como testimonios reales de la fatiga crónica del rey. La corte, ávida de explicaciones sobrenaturales, popularizó la idea de que alguien había lanzado un maleficio sobre Carlos, tiene mal de cama, que alguien le envenenó el vigor, que las camas del alcázar están embrujadas. Era más fácil contar una maldición que borrar el hecho de que el rey no engendraba. En la crónica literaria se alimentó la figura del rey en un lecho frío, derrotado no por un rival en batalla, sino por su propio cuerpo incapaz de amar como esperaba la monarquía. Este simbolismo fue parte esencial de la leyenda del hechizado. La imposibilidad de engendrar afectaba no solo la cama, sino el destino de España. La cuestión sucesoria fue eje de intrigas internacionales durante décadas. Francia, Austria, Inglaterra y otros contendientes observaban con atención el lecho sin fruto del último de los Austries. Dentro de la corte, las facciones se alinearon en torno a aspirantes al trono y políticas para prolongar el reinado o manipular el testamento. Las noches del rey se insertaban directamente en la política europea. La figura del rey hechizado sirvió de arma psicológica contra España. Se vendió afuera la idea de que la decadencia del imperio era irreparable, que el monarca era un cuerpo enfermo. Esa narrativa reforzó la leyenda negra, que ve en Carlos II el epítome de la decadencia española. Sin embargo, los últimos estudios revisan esa caricatura. Aunque su cuerpo sufrió, durante su reinado logró mantener integridad territorial, resistir a Francia y sostener la monarquía hasta la Guerra de Sucesión. Al morir sin hijos el 1 de noviembre de 1700, España quedó huérfana de heredero. El testamento favoreció a Felipe de Anjou, Felipe V, imponiendo los Borbones. Se cuenta que, en los últimos años de su vida, la corte deliberaba si acaso bastaba con un heredero no biológico, que alguien engendrara por él y se reconociera luego, lo que recuerda ciertos cuentos bizantinos. No hay pruebas formales, pero el rumor circulaba. La autopsia del rey, contada con morbo cortesano, describe que el cadáver estaba sin sangre, con el corazón del tamaño de un grano de pimienta, los pulmones corroídos, intestinos gangrenados y el único testículo aplastado y negro como carbón. Se decía también que la noche de su muerte apareció el planeta Venus junto al Sol, lo que algunos interpretaron como signo celestial. En Bruselas se celebró un Te Deum por su recuperación, porque no sabían aún que había muerto, lo que obligó al astrólogo Van Bellen a comentar: rezan por sanarlo cuando ya está enterrado. El sobrenombre El Hechizado no fue contemporáneo, sino un epíteto que ganó fuerza con historiografías posteriores, que encantaron más con la idea de un rey embrujado que de un rey genéticamente enfermo. La historia de Carlos II y sus camas frías no es un cuento de brujas, sino el drama de un cuerpo que fracasó en cumplir la función más esencial del monarca Habsburgo, dar un heredero. La maldición, real o imaginada, se convirtió en metáfora perfecta para una corona sin relevo, para una monarquía exhausta. Y en el imaginario colectivo, las camas heladas del Alcázar han perdurado como símbolo de impotencia, tanto física como política. Pero en ese drama también se lee una enseñanza, que el destino de los reinos muchas veces se tejió no solo en las grandes batallas o tratados, sino en las fricciones íntimas del lecho, de los cuerpos, de la genética. Y que la crónica escandalosa, aunque adornada con leyendas, puede contener visos serios que merecen nuestra mirada no pasmada, sino crítica.